Saludos cordiales y con ustedes se comunica Katie Mijares y el día de hoy vamos a abordar un tema del derecho civil sumamente importante como lo es el estado civil de las personas. Sin embargo, antes de profundizar un poco más acerca de esto, vamos a tocar algunos puntos relacionados con lo que es el estado de la persona. Por eso vamos a comenzar con lo que es la noción del estado de las personas, la clasificación del estado de las personas, el concepto de capacidad e incapacidad, interdicción e inhabilitación. ¿Ok? Ahora bien, comenzando lo que es el concepto del estado de una persona, podemos decir que es su situación jurídica, es decir, su estatuto jurídico. ¿Ok? Este estado de las personas puede clasificarse en tres partes o en tres clases. Tenemos la primera, que es el estado personal. Tenemos acá el estado personal o físico. ¿Okay? Tenemos el segundo, que es el estado civil o familiar. Y tenemos el tercer punto, que es el estado político. Ahora, esto basado en el autor que se ha tomado como referencia el día de hoy, como lo es Vaqueiro y Buenrostro. ¿Okay? Vaqueiro y Buenrostro definen cada uno de estos estados de la persona. En el estado personal o físico indica que comprende las circunstancias físicas que caracterizan a la persona. Por ejemplo, tenemos lo que es dentro de este punto el nacimiento, tenemos también lo que es la edad, partiendo de ya sea menor o mayor de edad. Vamos acá, menor o mayor de edad. El sexo, como sexo ya sea femenino o masculino. Y de igual forma, vamos a colocarlo por acá, lo que es la salud mental de esta persona. Ok, tenemos otros dos puntos acá, que es el estado civil o familiar, donde dentro del estado civil o familiar tiene que abordar en este caso lo que es los vínculos convencionales y el parentesco. ¿Ok? Desde los vínculos convivenciales abordar lo que el estado, lo que comúnmente conocemos como estado civil: soltero, casado, viudo, divorciado. Tenemos aquí soltero, casado, viudo, divorciado. Y de igual forma tenemos por acá lo que es el parentesco, y el parentesco me abarca si son padres, si son hijos, si son madres. Se los dejo por acá de todas maneras: padres, hijos, madres. Y tenemos también lo que es el estado político, que en este caso básicamente es la relación o la situación jurídica concreta que guarda el individuo frente al grupo nacional. Por ejemplo, si en este caso es una persona nacional o extranjera, o si es ciudadano o no ciudadano. Ahora bien, la importancia del estado civil es de gran relevancia en todo este proceso, porque este permite determinar la capacidad jurídica o goce de las personas, estableciendo los derechos y obligaciones de las mismas en los diferentes ámbitos de la vida civil. Por ejemplo, si en este caso una persona tiene un estado civil casado, la persona debe conocer cuáles son sus obligaciones, pero también cuáles son sus derechos, sus responsabilidades. Lo mismo pasa en el caso de los hijos.
bueno, tú como hijo, cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus derechos, cuáles son tus responsabilidades, e incluso hay una ley destinada, en este caso, justamente para esa materia, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante? Recalcar o determinar, bueno, cuál es mi posición o cuál es mi estado civil en un momento determinado para saber, bueno, a qué debo ajustarme en un momento determinado. Sí, incluso podemos mencionar que la clasificación teórica del estado civil abarca un poco más allá. Incluso este es un compendio, digamos, de las que se mencionaron anteriormente, de acuerdo a las leyes venezolanas. Podemos decir que el estado civil puede clasificarse de la siguiente manera: en vínculos convivenciales, que como bien lo había mencionado, consta lo que es soltero, viudo, casado, divorciado, por el parentesco, padre, madre o hijo, por la nacionalidad, es decir, puede ser nacional o extranjero, por la edad, mayor o menor de edad, y por la capacidad, es decir, es capaz o incapacitado. Justamente de aquí parte el siguiente punto, del concepto de lo que es capacidad e incapacidad. En este caso, la capacidad es la actitud de ser titular de derechos subjetivos y obligaciones. La titularidad implica, más que la actual existencia de derechos subjetivos o obligaciones jurídicas, la actitud de llegar a tener esos derechos o esos deberes. Por lo tanto, la persona puede disponer de su capacidad para gozar de sus deberes y derechos. Es allí cuando justamente viene este término de capacidad, bueno, ¿a qué sí puedo acceder? ¿A qué tengo libertades yo de poder cumplir de acuerdo a mis derechos y deberes? Ahora tenemos en la contraparte lo que es la incapacidad. La incapacidad no es más que la falta de actitud para ser titular de derechos y obligaciones. Por lo tanto, las personas incapaces necesitan una representación o asistencia para actuar jurídicamente. Entonces, la persona no tiene una independencia o un poder absoluto o relativo, dependiendo de la gravedad de las limitaciones, de poder decidir tomar ciertas acciones o poder incluso disponer de su patrimonio, ¿ok? Entonces, posteriormente nos vamos a encontrar a esto lo que es la interdicción y la inhabilitación de la persona, ¿ok? Por interdicción tenemos que este constituye el estado de una persona a quien se le ha declarado incapaz de actos de la vida civil por adolecer o, por este caso, por tener alguna carencia de un defecto intelectual o por virtud de una condena penal. Por ejemplo, la persona que tenga algún trastorno mental, pues por supuesto está sujeto a una interdicción. E incluso hubo un caso pues muy peculiar en su momento, como por ejemplo este caso fue el de Britney Spears, que justamente se le aplicó una interdicción pues en vista de que esta persona no tenía la capacidad de poder hacer goce o disfrute o incluso uso correcto pues de su patrimonio debido a una condición mental que la misma llegó a presentar en un momento determinado. E incluso en el Código Civil venezolano de 1982 se establece desde el artículo 393 al 408 todo lo referente a lo que es la interdicción. Incluso le va a colocar allí, bueno, cuáles son las causas de interdicción, cuál es el procedimiento, quiénes pueden en este caso solicitar la interdicción, los cuales pues por supuesto le invito a chequear en el Código Civil venezolano. ¿Ok? Ahora, respecto a la inhabilitación, la inhabilitación es una privación limitada de la capacidad negocial en razón de un defecto intelectual que no necesariamente es tan grave para originar la interdicción. ¿Okay? Esto constituye una situación entre la capacidad negocial y la capacidad plena. ¿Okay? Tú dirás, bueno, pero realmente ¿cuál será la diferencia entre la interdicción y la inhabilitación? Bueno, podemos tener incluso algunos ejemplos de inhabilitación, por ejemplo, cuando una persona nace con, en este caso, una condición especial de sordera o es ciega, la persona está inhabilitada, pero sin embargo puede definir o disponer de algunos bienes, puede en este caso tomar decisiones pese a cierta incapacidad que posee la persona en un momento determinado. Ahora bien, en el Código Civil venezolano nos vamos a encontrar desde el artículo 409 al 412 lo referente a lo que es la inhabilitación, en este caso en Venezuela. ¿Okay? ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la interdicción y la inhabilitación de la persona? Pues en este caso, tanto la interdicción como la inhabilitación de una persona tienen efectos jurídicos sumamente importantes, ya que se busca garantizar los derechos y bienestar del individuo. E incluso
puede tomarse el momento, oye, mira, es que quieren inhabilitar a la persona, quieren quitarle sus derechos o deberes. Todo lo contrario, se busca es proteger los derechos y los deberes de una persona en momentos determinados. Incluso al aplicar la interdicción a una persona debe haber un representante legal y en su lugar debe haber un tutor legal que actúe en nombre y represente los intereses de esta persona. ¿Okay? Ahora bien, al inhabilitar a una persona hay cierta restricción para realizar actos jurídicos y se va a requerir la autorización judicial y debe haber una designación de representante. Entonces, repito, es importante tomar en cuenta el Código Civil venezolano e incluso pueden verificar la Ley Orgánica de Registro Civil del año 2009, donde también les va a indicar cuáles son los actos y hechos registrales que se permiten pues, en Venezuela. Este incluso tiene una serie de actos y hechos jurídicos que deben registrarse, tal como el nacimiento e incluso el matrimonio, entre otros, los cuales son de gran relevancia en algunos momentos determinados, pues poder consultar. ¿Ok? Entonces, en este caso la invitación es pues a seguir en estas breves clases en las que podamos compartir, tener un feedback continuamente, donde podamos ir ampliando cada vez más este tipo de información. De todas maneras, si te gustó la información que viste acá, no olvides darle like, es decir, me gusta, justamente aquí abajo. Entonces, bueno, nos vemos en una próxima oportunidad y deseo pues que esta información haya sido sumamente útil pues para ampliar el conocimiento justamente en este tema. Bueno, muchísimas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.